Hola amigos, hoy les voy a comentar acerca de mis impresiones sobre la película Dune parte 2 o Dunas parte 2. Debo empezar diciendo que no es una obra de arte. Absolutamente no lo es. Es casi una obra de arte. ¿Por qué? A nivel técnico está muy bien hecha. El sonido es brutal. La banda sonora, el soundtrack de la película está bien hecha, está compuesta con esa música de intriga, de suspenso y también de fanatismo. Y esa parte que también nos sumerge hacia el Medio Oriente. Esa parte, el desierto, cómo se conjuga con el drama y con el guión que ahí se va tejiendo, está perfecta. Yo diría que el sonido y la banda sonora están perfectísimas. También la parte visual. Por ejemplo, hay unas escenas inspiradas en la parte del fascismo, esa parte del nazismo, esa parte del supremacismo, cuando enfocan la parte del emperador. Bueno, no quiero dar muchos spoilers para que vayas sin muchas cosas a la cabeza, pero esa parte está genial. Es como unas tomas en blanco y negro que quedaron perfectas. Las tomas están bellísimas, bellas. La secuencia, la primera escena, la secuencia de los asaltos a las naves que están buscando la especia están geniales. Pero hay un problema. Denis Villeneuve, que es el director de esta película, él está buscando complacer tanto al público como a los críticos. Entonces hay ese choque y se sienten dos películas o varias películas. No lo digo a mal, sino que se ve una parte lenta con la música, también otra parte que te da mensajes y te pone a la religión como, como, como el dominio de las masas, la religión con el objeto de dominar las masas y también esa parte de la Guerra Santa y para que entendamos nosotros aquí en Occidente lo que es el pensamiento del Medio Oriente, porque quieras o no, la película tiene ese tono religioso, tiene esa parte de la Guerra Santa, tiene esa inspiración. No lo sé si en el libro están así porque no he leído los libros, pero acá en la película lo es. Se nota esa parte. Y también tiene una parte, como ya lo mencioné, la parte del supremacismo, esas dictaduras totalitaristas, basado en el culto de la persona, en el autoritarismo. Entonces, hay una mezcla ahí interesante, pero que a la vez le juega en contra. También hay un problema en el ritmo porque el ritmo, la película empieza lenta. Hay momentos que literalmente a mí me aburrió. Momentitos que me desconectaba de la película, me salía y luego volví a entrar nuevamente. Y el final está muy apresurado, entonces va lenta, lenta, lenta y la parte, alerta spoiler, la parte en que comienza de que si el chico es el Mesías o no es el Mesías, si es el Mesías o no es el Mesías, cansó un poco, porque eh, gastaron muchísimo metraje dedicado a eso. Entonces, esa parte como que no me cuadró mucho. Otra parte que le juega en contra de la película, el final, como ya lo dije, es muy apresurado. Entonces, hacen las cosas lentas para después irse por la fácil y solucionar el problema de una forma. Esa parte no me gustó. Pienso que esta película la debieron haber dividido en dos. Una película, realmente no estoy muy a favor de las películas que duran más de 2 horas, porque tienden a ser cansonas y tienden a meter escenas que no son muy necesarias. ¿Qué otra parte? Medio Hollywood está allí. Está Javier Bardem, está Timothy, por supuesto, está Timothy, está Zendaya, está Christopher Walker. Hay una parte en la parte final que están todos, hay como una saturación de estrellas, ¿no? Entonces, como que se siente que no se le está dando el peso importante a los actores que están ahí, a los actores de la talla. Por supuesto, Javier Bardem se roba el show.
Zendaya está muy bien actuada. Yo diría que la que mejor le va es a ella. ¿Pero por qué? También el argumento que le dieron y el peso que le dieron a esta película es bastante fuerte. Timothy ya es un actor, definitivamente. Si ves la primera película, no es que él no haya sido un buen actor, sí, sí lo fue, pero al ver la primera película y compararla con la segunda, se ve el crecimiento del chico. Está buenísimo, está totalmente bien actuado, está centrado en el papel y yo siento que él transmitió lo que le dijo Denise, lo que le dijo el director que transmitiera. Yo lo sentí así. Me gustó que metieron la parte política y la parte bélica y quedó bien claro. O sea, la gente está siendo dominada por la religión y hay una conveniencia de que se meten, se salen, de que si esto, que lo otro me conviene, que la gente crea lo que no crea. Hay un mensaje ahí bastante fuerte que involucra a la política con la religión, la guerra santa, lo que los líderes espirituales que se meten en en la política, perdón, para tratar de parcializar o llevar las masas hacia su pensamiento. Esa agenda política está allí puesta y fue lo que más me gustó de la película, porque hay muchísimas similitudes con el mundo del Medio Oriente, hasta la forma como están haciendo las oraciones. A mí realmente me trasladó a aquello. No sé si el libro fue hecho con esa intención, repito, yo no he leído el libro, pero yo lo sentí así y creo que por allí van los tiros. Ok, enfocándonos también en lo que está positivo, es que la película está bien hecha. El montaje es hermoso, el diseño de producción es totalmente alucinante, o sea, te la crees. Existe Duna, fuiste a ese planeta y viste cómo vivían, el vestuario está impresionante, las naves, las ciudades, las palmeras, todo. Bueno, las palmeras fueron en la primera parte, pero se mantienes, te sientes allí, te sientes que va allí. Y la parte en que hay varias películas y varios estilos que dije que le juega a favor, pero también en contra, vamos a hablar de por qué le juega a favor. Porque se ve primero se ve el universo o el planeta donde está la hija y el emperador, donde están los malos, donde están los buenos y donde están los marginados. O sea, se ve bien. Entonces, dónde están los supremacistas, cómo se reúnen, cómo actúan. Entonces, esas cosas se diferenció. Y entonces, yo siento que le jugó también a su favor porque se marcó como un clima, o sea, diferencia. Estamos en la misma película, pero cambia el estilo para ciertas partes. Esa secuencia me gustó. Está bien. Se sienten, tiene su pro y su contra. Pero bueno, aquí estamos diciendo la parte bien. En la parte actoral no me voy a quejar. Dave Bautista, siento que no le dieron mucho peso en esta parte, pese a que actúa bastante. Siento que, pero bueno, no veo que él lo haya hecho mal, sino fue el guión que le dieron. Christopher Walken, perdón, también está un poco como sobrevaluado. O sea, le dieron un papel con muy poquito argumento para el gran actor que es. Por ahí leí unas críticas que se veía muy viejo para el papel, que esto y que lo otro. Bueno, yo siento que, no sé, el Papa Francisco es viejo y es mandatario. O sea, no veo que la edad influya allí. Ahí sí me distancio de esa crítica. Pero yo siento que es que no le dieron un peso, un argumento a su personaje como para que él pudiese brillar. La que más tuvo esa libertad de brillar fue Zendaya, porque el papel estuvo como para ella. Entonces se le ve como una evolución a ese personaje. Yo no soy muy fanático de Zendaya, no me parece tan buena actriz, me parece que muchas veces la han sobrevalorado, pero debo destacar que esta vez, y lo debo reconocer, que lo hizo muy bien. Por supuesto, el protagonista, ya hablé que estaba muy bien, ya ves que Timothy está excelente. Entonces, lo que no me convenció fue eso, pues que sentí que la película está diseñada como para que le agrade a los críticos, le pusieron grandes efectos, técnicamente es perfecta, yo diría que es perfecta técnicamente, pero se nota que no fluye orgánicamente. Entonces,
todo el mundo está hablando maravilla, le está dando 9 de 10, 9 de 10. Ok, perfecto, yo te la compro. Pero la película técnicamente está bien hecha. Pero el argumento y el ritmo no están bien. No están bien. No están malos, pero no son perfectos. O sea, no es para magnificarla, una obra de arte. No, pero funciona. Funciona y yo siento que esta parte, a diferencia de la 2, va a tener más taquilla porque tiene mejores efectos visuales, tiene más escenas de acción y por supuesto aquella parte, esa adrenalina masculina golpeándose allí, logrando el poder, ese estilo de Juego de Tronos, eso atrapa mucho. Entonces, por ahí yo siento que la película va a tener bastante taquilla. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, si ya miraste la película, aunque el estreno va a ser el 1 de marzo, estamos a 2 días, cuando veas este video y cuando mires la película, coméntame. Si no la has visto y quieres comentar, también me puedes comentar. Lo que sí tienes que hacer es darle like a este video, mandárselo a tus amigos y que me sigan para más contenido como este. Bye.